Bienvenidos a la economía. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicó este viernes los datos de empleo del país del mes de marzo con un balance más que positivo. El mercado laboral se ha acelerado y encadena ya 39 meses consecutivos creando empleo. La mayor economía del mundo sumó 303.000 puestos de trabajo, muy por encima de los 200.000 estimados. La tasa de paro bajó al 3,8% el mes pasado, en línea con las expectativas. Los datos muestran una gran solidez del empleo en prácticamente todos los sectores, reafirmando la fortaleza de la economía estadounidense. Y vamos hasta Nueva York en busca del análisis. Las contrataciones están muy por encima de las previsiones de los analistas y son más de 3 años ya de fuerte crecimiento laboral. Ana, ¿cómo se ha interpretado este dato? Sí, la creación de empleo ha estado muy por encima de las previsiones de unos analistas que, por un lado, están escuchando a empresas hablar de cada vez más despidos para ganar productividad, un rebalance de sus plantillas, y por otro lado están viendo que las ofertas de empleo siguen muy por encima de las que había antes de la pandemia. Estos 39 meses de crecimiento de empleo son un periodo excepcionalmente largo. Y de hecho, el presidente y candidato a la presidencia, Joe Biden, ha hecho alarde de los 15 millones de empleos que han sido creados en su presidencia y de una tasa de desempleo que ha estado mucho tiempo por debajo del 4%, es decir, muy cercana a lo que se considera el pleno empleo. En el caso de los latinos no es el caso, está siempre por encima un poquito de la general y se queda en el 4,5%. Los salarios han crecido un 4,1% en los últimos 12 meses. Es la menor subida que ha habido desde el año 2021 y aunque hay 3 sectores que crecen mucho, fundamentalmente la mayor parte del empleo se ha creado en el sector de la salud, de la construcción y los gobiernos locales. Esto da muestras de cuál es la fortaleza de una economía en la que también participan, por ejemplo, unas empresas que están teniendo unos resultados, unos beneficios récord. En estos momentos se empieza a contar, de hecho, que durante un tiempo estas cifras de creación de empleo sean cercanas a la estabilización. Ana, otra cosa, hace no mucho una subida del empleo como esta avivaba temores de inflación y dada la situación con las tasas caídas en los mercados. ¿Sigue siendo esto el caso? No, y prueba de ello es que pese a la terrible semana que ha habido en los mercados en Wall Street, hoy los índices han cerrado al alza. La razón es que la ecuación que asociaba una mejora del empleo con un alza de la inflación ya no es válida. Y así lo ha reconocido el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, en los últimos meses y varios economistas importantes. Ahora, básicamente porque la evidencia es que la presión en los precios ha bajado mientras se ha seguido creando empleo. Y todo apunta a que esta situación se deba al aumento de la inmigración, como ha reconocido Powell. El aumento de la población activa vía inmigración puede ser polémica políticamente, pero a nivel económico ha ayudado a que la economía crezca sin recalentarse y que además un 20% del crecimiento del PIB desde el año 2019 llegue por ese lado. Lo único que preocupará en materia de inflación es la subida del precio del petróleo. Ana, como siempre, muchísimas gracias por este análisis. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Incertidumbre y expectativa en los mercados a ambos lados del Atlántico a la espera de las decisiones de política monetaria que podrían tomar tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal. En la lucha contra la inflación fue la FED estadounidense la que tomó la iniciativa de subida de tipos, seguida más tarde, meses después, por la Autoridad Monetaria Europea. Si bien los mercados descontaban bajadas de tipos en ambas economías, hoy la situación no se ve tan clara. La incertidumbre ha provocado aumentos en el precio de commodities como el oro y pone en tensión las cotizaciones tanto del dólar como del euro. ¿Quién dará el primer paso? Es la gran pregunta de los mercados financieros. Vamos hasta la Bolsa de Frankfurt para ver si nuestro compañero tiene la respuesta. Ezequiel, muy buenas tardes. Decíamos que históricamente es la FED la que primero actúa y el Banco Central Europeo el que reacciona. ¿Qué condiciones objetivas ven los mercados hoy para pensar que en 2024 se pueda romper esa tendencia? Bueno, Rosa, la condición objetiva que ven es que las economías a ambos lados del Atlántico van por carriles completamente disímiles. Financieramente, la inflación en los Estados Unidos, lejos de remitir, se incrementó el mes pasado apenas una décima, pero está en 3,2%, mientras que en Europa la vemos en 2,4%, inclusive en Alemania decíamos 2,2%. Si vamos al mercado, a la economía real en Estados Unidos está creciendo al 3,2%, mientras en Europa está en recesión.
especialmente, insisto, Alemania. Si vemos el mercado de trabajo, hoy conocimos el dato del desempleo en los Estados Unidos, se redujo 3,8%. En Europa, en cambio, está en 6,5%. En países como España, o Grecia está en el 11%, con lo cual vemos una economía sobrecalentada en los Estados Unidos y una economía apagada en Europa. Y un datito más que no es objetivo, pero que es real, hay elecciones en noviembre en los Estados Unidos y 2 meses antes la Fed no suele tomar decisiones de política monetaria para no influir en las elecciones, con lo cual si no toma la decisión rápido es difícil que la tome después. Entiendo. Siendo que la Fed comenzó a endurecer la política monetaria mucho antes que el Banco Central Europeo, ¿cómo se explica, Ezequiel, que la inflación sea más difícil de controlar en los Estados Unidos? Bueno, la inflación que fue producida por la cantidad de liquidez que inyectaron tanto el Banco Central Europeo como la Fed, en el caso de la Fed fue mayor. La Fed debió rescatar, recordemos, una cantidad de bancos regionales que estuvieron a punto de quebrar y también cuando empezaron a retraer todo ese dinero, a no comprar o a no renovar esas deudas que vencían para sacar ese dinero del mercado, si uno ve los balances tanto de la Fed como del Banco Central Europeo, que son públicos, el Banco Central Europeo lo ha reducido más rápido. Y después, esto es como en el tango, se baila de a dos. La política monetaria puede hacer mucho, pero si la política fiscal no ayuda, en Europa, Alemania se ha plegado nuevamente al freno de deuda y por eso se está controlando la inflación. En Estados Unidos, repito, hay elecciones, están gastando como si no hubiera un mañana. El déficit fiscal en los Estados Unidos es de 6 puntos del producto. Y por cada dólar que crece la economía estadounidense, crece $3 la deuda. Con lo cual va con un balde de agua Jerome Powell y Biden va con una llamarada. No están alineadas las políticas monetaria y fiscal. Y también hasta incluso hay un tema cultural. Los europeos del norte, sobre todo en momentos de crisis, retraen su consumo, se asustan y no quieren gastar. Eso le pasa, por ejemplo, a los alemanes. Los estadounidenses están mucho más endeudados, por lo cual cualquier decisión de política monetaria es mucho más complicada en Estados Unidos. Todo muy clarito. Muchísimas gracias por el análisis, Ezequiel. Buen fin de semana. La Unión Europea y Estados Unidos se extenderán por otros 3 años sus acuerdos de cooperación en las cadenas de suministros de chips y monitorearán la competencia de China. Tras la 6ª reunión del Consejo de Comercio y Tecnología, se emitió un comunicado que afirma que el objetivo es reducir las dependencias excesivas de los chips heredados o de gama baja de China. Las partes compartirán información no confidencial para reducir distorsiones que pudieran afectar las cadenas de suministros. Se estima que un 60% de los nuevos chips heredados que llegarán al mercado en los próximos años provendrán de China. En un contexto de contracción de la industria europea en general, España sigue sorprendiendo con un desempeño de su sector industrial completamente opuesto. La producción industrial española creció un 4,1% en febrero comparada con igual mes de 2023, un dato similar al que también había registrado en enero. Con todos los sectores en positivo, fueron los bienes de consumo no duradero y los bienes de equipo los que más se destacaron. En el caso de productos informáticos, electrónicos y ópticos, el crecimiento superó el 30%. Tenemos la oportunidad de conversar sobre estos datos con Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University en Madrid. Juan Carlos, saludos. La industria española no solo está creciendo mientras que el norte de Europa se contrae, sino que el flujo de inversiones en el sector ha aumentado en los últimos años. ¿Qué condiciones hacen atractivo a un sector industrial en España? Bueno, yo creo que lo fundamental que está ocurriendo con la industria española es que está mejorando por la competitividad que muestra debido a que los salarios son bastante más bajos que los que encontramos en el conjunto de Europa, especialmente en el norte de Europa. Esa competitividad en precios, en salarios y por tanto en precios es lo que está llevando a que el sector exportador sea el motor de la industria y que hoy en día, a pesar de la crisis global que está viviendo Europa, pues el sector industrial español esté recuperando mucho de lo que se ha perdido desde la pandemia y especialmente en los últimos meses. Juan Carlos, uno de los grandes problemas de España ha sido la productividad del trabajo. ¿Crees que esta situación está cambiando o ves todavía una dificultad aquí para el desarrollo futuro?
Bueno, yo creo que sigue siendo un gran problema la productividad y que va a seguir siéndolo en los próximos años. El sector industrial, la productividad es mayor que en el sector servicios, pero el problema del conjunto de la economía española es que España todavía es terriblemente dependiente de sectores donde la productividad crece poco o es baja. Estamos hablando del sector de todo lo relacionado con el turismo, la restauración, la hostelería. Son sectores en los que es difícil que la productividad crezca de forma adecuada. Y el sector industrial, es verdad que la productividad es mayor, pero también es cierto que el peso de la industria en España es menor que el que existe en otros países del centro-norte de Europa y que tampoco por parte de las autoridades económicas españolas se está haciendo nada por mejorar esa productividad en su conjunto. Por tanto, mucho me temo que esa productividad va a seguir siendo la asignatura pendiente de nuestra economía. Una última cosa, Juan Carlos, de mantenerse esta tendencia, ¿podría revertirse la emigración de jóvenes hacia el norte que buscan mejores salarios y mayor estabilidad? Lo veo difícil, ojalá fuera así, pero lo veo difícil. Es bueno que la industria esté creciendo, que se cree empleo industrial, pero también es cierto, y lo decía antes, que los salarios son más bajos en España que en otros países del centro-norte de Europa y por tanto eso es un poderoso atractivo para que muchos jóvenes que tienen una formación adecuada puedan ir a trabajar a esos países donde los salarios son mayores. Hoy las fronteras han desaparecido y eso permite que muchos jóvenes españoles pues, puedan estar trabajando en otros sitios sin ningún problema y que de alguna manera tengan salarios que va a ser difícil que los ganaran en España. Por tanto, me temo que a pesar de ese buen momento de la industria española, esa salida de jóvenes españoles va a seguir ocurriendo. Muchísimas gracias por tus valoraciones y por tu tiempo, Juan Carlos. Un saludo. Gracias y buenas noches. Y aquí ponemos punto final a la economía. Pueden ver estas y otras noticias en nuestras redes sociales. Gracias por confiar en nosotros para informarse. Nos vemos en la próxima emisión, si así lo desean. Hasta pronto y un buen fin de semana para todos.